Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Reflex. Mi nombre es Pablo Fernández y para este primer programa tenemos muchas cosas, como por ejemplo la regla de tercios, la distancia focal. También tenemos una entrevista muy interesante con el fotógrafo Alejandro Chaskelberg. Pero antes de todo eso les vamos a mostrar los hechos más relevantes desde los inicios de la fotografía hasta el día de la fecha. En 1826, el científico francés Nifor Nipsche logró la primera imagen registrada, con la utilización de la cámara oscura, para la que necesitó 8 horas de exposición a plena luz del día. En 1839, Daguerre continúa sus experimentaciones y hace público su proceso para la obtención de fotografías sobre una superficie de plata pulida, a la que se conoció como daguerrotipo. En 1861, el físico James Clerk Maxwell obtuvo la primera fotografía en color gracias a la utilización de filtros de color rojo, verde y azul. En 1888, George Eastman, fundador de la casa Kodak, sacó al mercado una cámara que utilizaba carretes de película enrollable en lugar de placas planas. En 1907, se comercializa la fotografía en color con los Autochrome Lumière. A partir de 1930, la lámpara de flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz, con la aparición de la Kodachrome en 1935 y la de Agfa Color en 1936, se generalizó el uso de la película en color. En 1947, se lanza la cámara Polaroid Land, logrando obtener fotos reveladas casi instantáneamente. El año 1969 es considerado el inicio de la carrera digital. Willard Boyle y George Smith diseñan la estructura básica del primer CCD. En 1990, aparece la primera cámara digital que constituye la base de la creación inmediata de imágenes. La fotografía digital ha creado una revolución del medio fotográfico. Las cámaras digitales pasaron a ser parte de los teléfonos móviles y otros dispositivos como las tablets, aumentando en gran medida el número de usuarios que capturan imágenes. Hoy en día ya son millones los usuarios que comparten sus imágenes a través de las redes sociales como Facebook y otros sitios web especializados como Flickr o Picasa. Por todo esto, podemos decir que la fotografía dejó de ser algo para pocos usuarios profesionales, para transformarse en un medio de expresión que forma parte de millones de personas alrededor del mundo. Bueno, muy interesante ver cómo ha avanzado la fotografía a través del tiempo y cómo hoy en día es muy sencillo tener una cámara y salir a sacar fotos. Pero lo primordial que tenemos que aprender a la hora de tomar una fotografía es saber sujetar la cámara, que con la mano derecha, y esto es bastante intuitivo porque la misma forma de la cámara te lo dice, tomamos el cuerpo y con la mano izquierda podemos tomar el lente o el objetivo. Esto nos va a permitir que con la mano derecha, que es donde está el cuerpo y donde está el disparador, podamos tener control sobre el disparador y también podamos tener control sobre el diafragma o la velocidad de obturación. Y con la mano izquierda vamos a tener control sobre el objetivo y sobre el anillo de enfoque. Otra cosa clave que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos una fotografía, que nos damos cuenta cuando la vemos generalmente, que es el foco. Cuando algo está borroso, movido, nos damos cuenta enseguida porque las líneas no están definidas, no hay ningún punto fuerte dentro de la fotografía y realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando queremos sacar un retrato generalmente, lo más aconsejable es hacer foco en los ojos porque es lo que brilla y es donde mejor vamos a encontrar el foco. Una vez que tenemos el foco ahí, posiblemente o seguramente lo tengamos en el resto de la fotografía. En el caso de las cámaras Pocket, es por supuesto mucho más sencillo sostenerla porque la tenemos con la mano derecha, enfocamos y sacamos. No nos va a permitir esto que nos dan las cámaras reflex, que es poder hacer foco donde nosotros queremos y obtener una profundidad de campo o tal vez obtener una intención sobre la fotografía. También otra cosa que hay que tener muy en cuenta es qué es lo que queremos que esté en foco. Esto nos va a permitir también darle la intención a la fotografía y mostrar lo que realmente queremos mostrar. Bueno, y así llegamos al final de este primer bloque. Espero que no te vayas, que te quedes ahí porque quedan un montón de cosas interesantes para contar.
Arrancamos el segundo bloque de Reflex y en el bloque anterior nos tocó hablar de foco y en este particularmente vamos a hablar del tamaño de encuadre o la escala de encuadre. Como se puede ver en pantalla, vemos un plano general que intenta dar una vista panorámica del entorno. Usualmente ningún detalle resalta por sobre otro, esto es lo que intenta reflejar un plano general y se pretende dar una imagen más global. Cuando reducimos el encuadre, vamos a un plano entero, donde se muestra el personaje de pies a cabeza. Simplemente es eso, disminuyendo la visión del contexto en el que se encuentra. El siguiente plano es un plano americano, que abarca a la persona desde las rodillas hacia arriba. Si reducimos el plano, vamos a un plano medio, que esto usualmente se usa en televisión, que es un plano del personaje desde la cintura hacia arriba. Cuando cerramos un poco más el encuadre, vamos a un plano pecho, mostrando al sujeto desde la mitad del tronco del cuerpo hasta la cara. Si seguimos reduciendo, llegamos al primer plano, que incluye solamente el rostro del personaje con un poco de hombros. Y por último, tenemos un primerísimo plano, que como el nombre lo indica, solamente encuadra solo la cara del personaje. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además de estos distintos tamaños, es el plano detalle, que por ahí se centra más particularmente en objetos o manos o partes del cuerpo de la persona que queremos fotografiar. Bueno, teniendo en cuenta todos estos datos que acabamos de dar, un ejercicio que podemos hacer es revisar fotos viejas, ver los distintos tamaños de encuadre, ver el sentido estético que tiene eso y qué nos genera a nosotros a la hora de verla. Bueno, ahora vamos a ver una entrevista muy interesante de un fotógrafo argentino que realmente sabe mucho, que es Alejandro Chaskelberg. Bueno, la vemos. Mi nombre es Alejandro Chaskelberg, soy fotógrafo. Trabajo con la fotografía desde muy chico, a los 17 años ya vivía de ella. Comencé trabajando como fotoperiodista, después me dediqué un poco más a los retratos, a la fotografía publicitaria. Y últimamente estoy desarrollando trabajos que son una mezcla entre documental y arte. Mi mayor desafío con la fotografía fue el año pasado, en 2011, en octubre, viajé a África, a Kenia. Había sido convocado por Oxfam, que es una ONG inglesa que lucha contra el hambre mundial. Y ellos querían que yo hiciera fotografías nocturnas al cumplirse 6 meses de la declaración de la hambruna en el norte de Kenia. Para mí el desafío era cómo lograr imágenes diferentes a lo que usualmente se ve en este tipo de tragedias, utilizando mi técnica, pero encontrar un balance para no estetizar demasiado esa realidad, no hacer algo frío con eso, sino hacer algo más bien más cálido, más de igual a igual con la gente que yo estaba fotografiando. Mi idea era como que el espectador pueda sentirse par de la persona que está fotografiado y que no lo vea de una manera tan distante como se suelen ver ese tipo de tragedias. El consejo que podría darle a alguien que está empezando es justamente que traten de no mirar tanto a los fotógrafos. Yo no soy de mirar a otros fotógrafos mucho, porque siempre hay alguien que hizo lo que uno quiere hacer y eso generalmente suele ser un límite, suele frenarlo a la persona. El consejo sería que traten de desarrollar una idea, que de repente esa idea sale de un pequeño hilo, pero que empiecen a tirar ese hilo, empiecen a desarrollar esas historias, porque en estos momentos, al ser tan masiva la fotografía, lo que importa es justamente lo que tiene el fotógrafo para mostrar de personal. Después está todo el mundo fotografiado todo el tiempo, pero lo importante es la historia del fotógrafo, que se puede ver a través de las fotos. Bueno, muy interesante la nota con Alejandro y siempre es bueno escuchar a alguien que sabe de fotografía, siempre es bueno escuchar sus consejos y nada, y tenerlos en cuenta a la hora de tomar una foto. Ahora el tema que vamos a hablar, que también es importante, es la regla de tercios. ¿Qué es esto? Cuando se toma una fotografía, por lo general se piensa que lo importante es que esté encuadrado en el medio y muchas veces esto no es cierto cuando buscamos un sentido estético de la foto.
Los puntos donde se cruzan nuestras líneas son posiciones dentro del encuadre definidos como puntos fuertes, que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que son las zonas donde se va a parar el ojo del espectador casi de manera intuitiva. Hoy en día muchas cámaras traen esta función que nos marcan la cuadrícula y que nos simplifica a la hora de saber cuáles son nuestros puntos fuertes o dónde tenemos que situar al personaje dentro de la fotografía. Bueno, y teniendo en cuenta los ejemplos que acabamos de dar, ¿es mejor o es más conveniente a la hora de tomar una fotografía poner el personaje en uno de estos puntos fuertes? Y interiorizándonos un poco más sobre el tema de la regla de tercio, podemos hablar sobre la composición en L. La franja vertical izquierda combinada con la franja horizontal inferior arma una composición en L. Y justamente porque está apoyada sobre uno de los puntos fuertes, va a ser una imagen equilibrada. Cuando se quiere fotografiar un paisaje, lo más habitual es encuadrar el horizonte en el tercio inferior, otorgando sensación de amplitud. Pero también se puede ubicar el horizonte en el tercio superior, haciendo que gran parte del encuadre esté cubierto por el suelo al dejar un horizonte alto, aumentando en el espectador el sentido de presencia en el lugar. Llegamos al final de este primer programa de Reflex y bueno, estuvimos viendo un poco a modo de introducción y también los conceptos básicos de la fotografía para que podamos entender un poco más de qué se trata y también, por qué no, para que ya podamos empezar a sacar buenas fotos. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene por acá por OnTV.